Buenas noches, es un gusto saludarlos. Siguiendo con el análisis de ciertos textos de Roque Dalton, en específico de la obra Las historias prohibidas de Pulgarcito, nos encontramos por ahí con un texto que más bien yo lo catalogo como un ensayo en el cual Roque establece una teoría respecto a la obra de un autor clásico para la literatura salvadoreña y cómo él la va, por así decirlo, destrozando, deconstruyendo y haciéndole una crítica más o menos sistémica, bueno, una crítica más bien desde un ojo materialista histórico de de la teoría, de la doctrina de este autor. Bien, este autor al que Roque Dalton se encarga de despachar o al menos de criticar en este texto es Alberto Masferrer, conocido por algunos ensayos populares en el país como el mínimo vital o el dinero maldito incluso. En estos ensayos, el Masferrer se coloca como un progresista, como un hombre de masas, como un hombre prosocial, pero a este señor Alberto Masferrer, Roque Dalton se encarga de desmitificarlo desde su postura, desde su visión de mundo. Una de las cosas que me gusta de Roque Dalton y me parece muy osado y me parece que es necesario en la literatura, en el contexto literario salvadoreño, es esa osadía de gente nueva, de gente joven, de retar a estos llamados clásicos. En ese momento, Roque Dalton, que esta obra es de los 70, bueno, él no pasaba de 40 años, puesto que alrededor de los 40 años fue asesinado, malogrado, pues era un hombre que en ese momento, en principios de los 70, estaba tratando ya veremos cómo trata, a un verdadero clásico de la literatura nacional. De hecho, el texto se llama Viejo de mierda, o sea, viejo de mierda, básicamente, así le dice Roque Dalton a Alberto Masferrer. Este viejo de mierda, que pareciera como, no se sabe, eso queda en la duda, si es realmente una ofensa directa a la obra, a la persona, un ataque ad hominem hacia Alberto Masferrer, aunque en la obra se da ciertos matices en el texto, en el ensayo, más bien yo le llamo ensayo, y deja en duda realmente, básicamente lo excluye de que la obra de Masferrer haya sido intencionada o que hubiera sabido Masferrer que iba a ser utilizada de determinadas maneras, tal como lo expone Roque Dalton. Bien, viejo de mierda es una clara oposición a Alberto Masferrer, es una crítica a Alberto Masferrer, un poeta sí ya reconocido Roque Dalton, pero que hacía una crítica directa a un clásico de la literatura salvadoreña. Así que en ese sentido es una osadía necesaria también para hacer ese cambio de generacional también al momento de los escritores, que yo creo que es bastante interesante de parte de Rocky, que también confirma su categoría en cuanto fuera de serie, en lo rompedor respecto a las letras salvadoreñas. Bien, voy a leer ciertos fragmentos de este texto microensayo llamado Viejo de Mierda. Empieza Roque diciendo que hubo en El Salvador un maestro y periodista llamado don Alberto Masferrer. Había nacido en Usulután, en un pueblito de Alegría del departamento de Usulután, y se dedicó a denunciar las injusticias sociales en los libros como El dinero maldito o Cartas a un obrero. Bueno, ya conocemos también el mínimo vital. En este caso, Roque Dalton hace la crítica, dice nombre, apellido, lugar de nacimiento y cita algunas obras. Osado, hasta cierto punto valiente, atrevido, temerario, pero realmente desarrolla su pensamiento a partir de la oposición con otro pensamiento. Dice Roque, en este poema trataremos de explicar algunas razones por las que este hombre así ha sido santificado, por las que un hombre así ha sido santificado y oficializado como el filósofo, sociólogo, profeta nacional.
por las sucesivas dictaduras que ha sufrido el país, hecho que no ha dejado de extrañar algunas almas cándidas. Bien, más o menos vamos viendo de qué se trata. Roque Dalton lo que dice es, no sabemos cómo Alberto Masferrer, que ha hecho una crítica social, haciendo una crítica social con las condiciones de injusticia tan marcadas en el país, aún así es enarbolado por ciertas élites políticas, en ese caso dictaduras. Entonces eso es como algo que como todo maestro de las sospechas, Roque le pone énfasis, es decir, cómo un tipo que hace una crítica social puede ser enarbolado por las mismas dictaduras, ¿verdad? Que hacen tanto mal, que transgreden tanto a la población y aún así es enaltecido. Dice, en este poema trataremos de explicar, un poquito gracioso igual, de hecho ponerle a un poema viejo de mierda ya es otra cosa, pero en fin. Dice, entre otras cosas, hace un señalamiento Roque Dalton de que Alberto Masferrer fue un mal imitador, en pocas palabras, de Faustino Sarmiento, de José Ingenieros, el argentino, de, bueno, de un par de autores, de Gabriela Mistral. Dice, devino en una especie de Gabriela Mistral, pero que no escribió poesía. Siempre, bueno, contra Gabriela Mistral, que también está hecho este libro, así que no deja de tirar dardos. Quiso ser un Gandhi, pero le faltó profundidad e historia. Bueno, así empieza tratando o retratando Roque Dalton a Alberto Masferrer. La, básicamente, Roque Dalton acusa a la obra de Masferrer como una como panfletos, por así decirlo, que ayudaron a asimilar la aflicción mundial de la burguesía que produjo el reformismo. Es decir, para Roque Dalton, la burguesía estaba preocupada, las altas esferas del país estaban preocupadas por el reformismo en cuanto a que eran populares, eran movimientos populares, que no hablaban tanto de revolución, pero que sí daban ciertas ventajas, ¿verdad? Ciertas ventajas sociales, prestaciones sociales, servicios sociales a las poblaciones. Y en ese sentido, lo que la obra de Masferrer acusa Roque Dalton a Masferrer es que la obra de Masferrer ayuda a asimilar cuáles son las propuestas de estos reformistas, de las, llámese socialdemocracia, o lo que algunos autores también llaman derecha socialista, que es una respuesta desde los estamentos conservadores, una respuesta social desde los estamentos conservadores a, a, las, a las fórmulas, a las propuestas marxistas, socialdemócratas o comunistas. Bien, hace un señalamiento que Masferrer dice que habla del derecho a la habitación, amplia, seca, soleada, aireada, a la justicia, a la educación primaria y complementaria eficaz, que formará hombres cordiales, trabajadores, expertos y jefes de familia conscientes. Pero se cuidó mucho de explicarnos cómo es que se podría conseguir esas maravillas en forma equitativa para todos. Lo más que hizo fue remitirnos a la responsabilidad de gobierno y a la majestad de la ley, a la voluntad de Dios y a la buena disposición de los ricos, al propio perfeccionamiento en medio de la paciencia infinita y a los frutos de la educación general y la cultura universal. Una crítica profunda, potente, que hace Roque a Masferrer, ya que le dice, mire, usted no está transformando nada, usted lo que pide es una transformación del individuo, una un ablandamiento de las élites, una humanización, una cristianización, por decirlo de una forma más piadosa de ejercer el poder de parte de las élites, que las personas se comporten en mejores ciudadanos y que la educación va a ser milagro de por sí. Lo que le critica básicamente Roque es que la teoría y los escritos de Masferrer, si bien son una crítica social, pero no tienen método. Un método que, por el contrario, Roque
se lo atribuye al materialismo histórico, al marxismo, a las teorías de Marx en cuanto a, a la abolición, por así decirlo, de la propiedad privada, a la dictadura del proletariado, etc. Al principio, todo el mundo se moría de risa frente a la ira imponente de unos 4 pelones, sus discípulos. Luego, los que más se morirán de risa con la bayuncada de don Alberto, seguro que de sus diatribas lo único que les hacían era cosquillas. Comenzaron a aprender que todo aquel pensamiento podría prestarles alguna utilidad, sobre todo frente a otros pensamientos que andaban haciendo bulla entre el pueblo. Al principio dice que las élites se reían de él y luego se dieron cuenta que todas esas solicitudes, esas peticiones, esas críticas sociales que hacía Masferrer, empezaron a considerarlas útiles para su propia causa, ya que era mucho más factible hacer ciertas concesiones por la vía social que ceder campo a las teorías marxistas, por ejemplo, que es lo que dice Roque, que eran otras teorías que andaban por el pueblo. Dice, si la utopía es la codificación del mayor número de aspiraciones humanas sin que se adjunte un método concreto y efectivo para su realización, don Alberto Masferrer es un utopista típico, aunque de medio pelo, subdesarrollado por la falta de poder imaginativo. Básicamente lo destruye, ¿verdad? Destruye a Masferrer en ese sentido. Le dice que es una utopía, no tiene método, no tiene forma, no da instrumentos o herramientas de transformación. Pero acá muestra también cierto respeto. Pero no es quizás pedir demasiado a don Alberto. En definitiva, un maestrito perdido de El Salvador de principios de siglo. Esto de exigirle una metodología, lo pone como que no habrá hecho hasta mucho este señor, este tal don Alberto, oriundo de Alegría o Sultán, una política, una táctica desde su ubicuo púlpito. ¿Es que acaso no realizó con creces la labor espléndida de crítica? Bien, hace una especie de contrapunto en cuanto a Alberto Masferrer. Lo destruye, pero luego piensa, ¿qué más se le podía pedir a don Alberto? Don Alberto vino agarrando fama de profeta, que ya en el fondo de su corazón, fuera buena gente o no, es harina de otro costal. Harina que nunca le quitó el hambre a nadie. Básicamente deja sin potencia todos los escritos del clásico Alberto Masferrer. Critica a la literatura de Masferrer como una trampa cazabobos que nos dejó montadas ese viejo de mierda, la bomba de idiotez que hoy los gobiernos y los coroneles y los maestros de escuela más pícaros y descarados básicamente explotan. La publicidad. Les vamos a dar tal prestación. Va a haber agua potable, en fin. Dice que el mínimo vital y que todas las teorías del método Masferrer sirven para ahogar la rebeldía de la juventud, para liquidar la hermosa presión con la que, bueno, dice que esas peticiones de Masferrer sirven para eliminar esa rebeldía del joven que pide una transformación radical. Ni siquiera se dio cuenta de que iba a pasar a la historia de nuestra cultura, cuando se escriba la verdadera historia de nuestra cultura, por entre paréntesis, como un cómplice objetivo de los asesinos del pueblo, a quienes les había ofrecido instrumentos más finos y tranquilizantes de explotación y dominación. En fin, es un texto interesante, para mí es rescatable en el sentido de ser una crítica osada, un clásico, y bueno, después hacer la contraposición entre un utópico que básicamente hace un catálogo de deseos, de mejora de la sociedad, pero que no le brinda un método y una herramienta, que por el contrario, para Roque Dalton, se encuentra en ciertas ideologías. Así que nada, esto es un pequeño comentario al texto Viejo de Mierda, dedicado a Alberto Masferrer, de parte de Roque Dalton.